Perfecto, muy buenas noches, estimados maestros. Vamos a dar inicio a nuestra primera sesión sincrónica de la unidad número 1 y 2, hasta donde el tiempo nos permita. Vamos a avanzar conforme está en el programa dentro de esta materia que son el enfoque, los fundamentos del enfoque transpersonal. Bienvenidos nuevamente, esperando como siempre esta sesión deje eh, algo más para agrandar ese conocimiento que cada uno de ustedes tiene en pro precisamente de la educación. Iniciamos con esta parte, primeramente, de conocer de dónde proviene esta parte de la cultura occidental dentro de los fundamentos transpersonales. Como bien sabemos, la cultura se basa principalmente en esta parte tan importante de una herencia adquirida en la época de los griegos. Y por ello, dentro de ese pensamiento se deriva principalmente ahora sí que vamos a hablar un poquito de esta mezcla dentro del conocimiento de la ilustración francesa para conocer un poquito de lo que es la cultura occidental. Este pensamiento, como bien en nuestro material y como bien conocemos, es un pensamiento sociológico y partiendo de ella, pues va desde los cambios que existen en una cultura dentro de un sustento cristiano, pero también vamos a ver esta parte de una religión también que se menciona dentro de esta característica, la parte católica y la parte también protestante dentro de las características de la cultura occidental. A veces podemos mencionar que los idiomas, en este caso la relación de estos idiomas occidentales, pues se derivan precisamente de un latín comprendido de lenguas germánicas. Tengo que hacer esta pequeña introducción para que nosotros vayamos conociendo precisamente esta gran sociedad, esta parte del fruto de una revolución industrial. Bienvenidos maestros, maestra Blanca, maestra Rosalinda. Continuamos con la sesión. Buenas Bienvenida. tardes o noche. Buenas tardes, bienvenida. Gracias. Bienvenida maestra Rosalinda. Bueno, continuamos Gracias, dentro. maestra. Buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Las características, como bien nosotros vamos a ir observando, mencionando, pero también que nos va a dar esta apertura de pensamiento de una cultura precisamente que se observa desde una característica muy importante como es también observar el trabajo dentro de una medicina oriental, válgase la redundancia, dentro de la cultura oriental. Se caracteriza principalmente ahí para ver este autoconocimiento, la meditación y también para buscar y encontrar un equilibrio dentro de la parte femenina y masculina. Esta parte de la cultura oriental también nos va a permitir abrir este nivel de pensamiento, saber interpretarlo de una manera como algo tan importante como es la parte físico, emocional, mental. Dentro de esa parte del equilibrio, y el desequilibrio, toda unidad o toda parte tan importante que es precisamente el sentirse comprometido para poder manifestar esta parte de la unión, vamos a mencionarlo de esta manera, unión de órganos, pero también de un sistema emocional de cada uno de los individuos que vamos comportando y vamos aportando a esta parte de la cultura, en este caso mencionando la cultura occidental. Bienvenido, maestro Cuauhtémoc, y bienvenida, maestra Rocío. Buenas noches a todos, gracias. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, maestra. Dentro de esta parte de esta Buenas cultura, noches, maestra. buenas noches, buenas noches. Jessie. Jessie, tu cámara dice Blanca. Bienvenida, Jessie. Sí, estoy tomando la clase con una de sus alumnas. Perfecto. Sí. No la veo, pero bienvenida. Aquí
Aquí estamos. Ah, muy bien, muy bien. Esta parte que vamos mencionando de esta cultura, si tienen dudas, por favor me preguntan y si quieren también aportar, levantan la mano y les cedo la palabra para los que se van integrando. La parte fundamental dentro de esta cultura y de este marco oriental, de este fundamento transpersonal, es también encontrar algo tan importante como el significado de una fenomenología, ¿verdad? Sabemos que es un movimiento filosófico que parte del siglo XX, pero también es tan importante este movimiento filosófico porque también hay estructuras donde se observa, se transmite la experiencia. Partiendo de ello, también se presenta la conciencia dentro de esta parte fenomenológica. Hay que recurrir, hay que buscar esta teoría deductiva, las suposiciones y otras disciplinas, como bien se mencionan también en un área de ese aspecto como las ciencias naturales. Dentro de la fenomenología, que está este teórico Husserl, si ustedes bien lo lograron leer dentro de nuestras tecnolecturas, hace una parte fundamental porque él gesta esta parte crítica dentro de la teoría del conocimiento, dentro de un carácter psicológico, que en ese tiempo, en la época del enfoque oriental, se menciona como algo tan importante como es dominar esa parte de la psicología en una época tan difícil, ¿sí? Todos los esfuerzos que grandes teóricos, grandes filósofos también realizaron para encontrar una respuesta a esta parte de la teoría, de esta parte de la fenomenología. Sabemos que es un método, que existe una doctrina, que es el camino para elevar esta parte de la sabiduría, de la filosofía, pero también vamos a encontrar que tiene un fundamento porque es capaz de construir y de sustentar saberes concretos, ¿sí? Capaz de ver esta parte dentro de la fenomenología como resultado importante que es la conciencia, ¿sí? Y la trascendencia, porque también van de la mano, ¿no? Que son nuestros primeros temas también que marca nuestro programa. ¿Cómo nosotros dentro de un mundo tan importante es observar la esencia que construye cada uno de los seres humanos, pero también la conciencia que se crea para poder alcanzar la realidad ideal que cada uno de nosotros quiere alcanzar? Y en este caso, mediante también ascensos, vamos a mencionarlo de una manera que se accede para poder transmitir. Bienvenidos ahí los maestros que se están integrando, la maestra Lisette, el maestro Humberto, maestra Isela, muy buenas noches. Buenas noches, maestra. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. Bueno, esperemos que me logren escuchar. Bueno, ¿en qué consiste? Ya mencionamos características de este método fenomenológico. ¿En qué consiste según Husserl o Husserl, como ustedes gusten mencionar? Observamos primeramente dos puntos. Y hace un momento decía esta parte de la parte de reducción, ¿sí? Una reducción existencial, realizada a modo que nosotros somos seres existentes para pasar de un punto, podemos llamarlo de un fenómeno existencial. Estas aportaciones también nos invitan precisamente a tener dentro de lo que nosotros podamos o podemos obtener, podemos observar de un punto individual y de un momento de movimiento de un lugar a otro. ¿Alguna duda hasta dónde vamos?
No, profe, todo bien, gracias. ¿Sí? ¿Alguien gusta No, participar? maestra. No, maestra, todo claro. ¿Sí? Bueno, si alguien gusta, puede levantar la mano. Yo los veo aquí a todos en la cámara, ¿va? Bueno, esta parte de esa deducción universal que hablamos dentro de esta fenomenología, de ese descubrimiento esencial que cada uno de nosotros busca, pero también dejando esa parte tan importante como una esencia, una huella, pero también haciendo uso de esta intuición que cada uno de nosotros pues conlleva, ¿verdad? A poder observar, a poder percibir. Las aportaciones en definitiva, de esta parte fenomenológica nos invitan principalmente a un método de análisis, a un análisis el que conlleva a observar características importantes de algún objeto o poder ver dentro de ese tipo de objeto, alcanzar a ver, a percibir algo para poder ser visible o puede ser algo como tocable. Voy a mostrarles un objeto, a ver si lo alcanzan a ver. ¿Sí? Es un plástico que por fuera nosotros podemos conocer la esencia, porque es un objeto, ¿sí? Esta parte plastificada con rosca y todo que podemos utilizar. Pero a un ser humano lo puedo percibir de la parte externa, pero no puedo penetrar, ¿verdad? Entonces, cuando habla acá de esa esencia, de esa parte de conciencia, pues podríamos decir que podemos observar ciertas características, pero no puedo entrar dentro de la conciencia y de esa esencia de la persona. El objeto, pues puede decir que es de color verde, tiene una rosca, vamos a llamarle color gris, es palpable, se siente, pero nosotros solo podemos percibir, ¿sí? A eso me refiero, a también, pues un pequeño ejemplo de lo que puede ser la conciencia de un sujeto y cómo el análisis del mundo también, pues es inteligible y es pura, porque no puedo ver más allá de esta pequeña, vamos a llamarle carátula. ¿Vamos bien? Ahora, ¿cómo dentro del enfoque transpersonal y de estas características muy importantes, nosotros observamos al sujeto, el sujeto que trasciende? ¿Sí? ¿Cómo vemos dentro de este método fenomenológico también esa obra, ¿verdad? De que el sujeto es puro, necesario y también que es inteligible, que puse el ejemplo hace un momento. Y también nosotros en ciertas características vamos a encontrar el sentido de la fenomenología, ¿sí? El sujeto dentro de esta parte trasciende, el sujeto trascendental no es más, a ver, ¿cómo les pongo el ejemplo? De cómo hay leyes estructuradas, leyes comunes a los que de repente el conocimiento, pues no lo podemos nosotros ver como una unidad completa, sino que sabemos que tienen y alcanza cierto conocimiento porque observamos habilidades, aptitudes en el ser humano. Y dentro de otro punto, también observamos esta parte inicial en cada uno de los sujetos que trascienden porque tienen e invierten dentro de su filosofía una ciencia estricta. Algo tan importante como es, perdón, esta parte tan importante. Buenas noches, maestro Alfredo, bienvenido. Lo escucho, si gusta participar. ¿Qué tal, profesora? Sí, saludando a todos y de acuerdo a lo que usted está comentando, profesora, considero que en lo que es la psicología transpersonal, en algún otro momento sí me ha tocado considerarla y digamos, de acuerdo a uno de los exponentes más importantes que es Wilber,
Ken Wilber, él considera que se requiere de un entrenamiento muy especial, ¿no? Y aunque dentro de lo subjetivo es donde a veces se llega a tener cierta pugna con la psicología como tal, pero esto no quiere decir que si no se cree o no se tiene el entrenamiento no funcione. Sí puede tenerse esa capacidad, ¿no? Ajá. Gracias, maestro. Maestro Alfredo Orozco. Ya habíamos estado, ¿verdad?, en otra sesión. Sí, maestra. Sí, gracias, maestro. Permítanme un momento. Acá andamos, perdón. Muy bien, gracias, maestro Alfredo, por su aportación. Igual dentro de este sentido, como bien lo mencionaba el maestro, pues vamos a encontrar dentro de estas características esenciales. Por ejemplo, él mencionaba a Ken Wilber, pero también podemos mencionar a Abraham Maslow, que tiene esta parte de características con las cuales vamos a mencionar más adelante dentro de nuestra sesión. ¿Alguien más gusta aportar? Por si no logro verlos a todos. ¿Alguien gusta participar? Bueno. Llegando y haciendo mención principalmente de lo que el maestro Alfredo nos compartía hace un momento, dentro de la psicología transpersonal también vamos a encontrar, dentro de nuestro programa mencionamos también a Freud, y dentro de ellos aparece también el psicoanálisis. Esa parte fundamental del psicoanálisis que nos permite principalmente la función que tiene la mente humana en el aspecto práctico, ¿sí? En el aspecto donde realmente nosotros pues trabajamos, vamos a mencionar las teorías, pero también cuando las aplicamos vemos el resultado que cada una de ellas tiene en cuanto a problemas psíquicos y a los métodos que se van a utilizar en cierta investigación, en cierto aspecto importante dentro de la salud mental de algún sujeto. ¿Cómo se forma y cómo se analiza precisamente estos fenómenos culturales, sociales? Precisamente vamos a partir de movimientos grupales dentro de lo que es el psicoanálisis, una terapia psicoanalítica, pero también dentro de aquellas personas que permiten que se realice una práctica en esta parte mental y haciendo uso precisamente de algo físico como es el cuerpo. ¿Cómo se observa, cómo se trabaja, cómo de repente se inhiben? También hay ciertos trabajos que podemos nosotros trabajar desde conflictos internos, mentales que tiene el sujeto, y también a menudo se presentan también esta parte de, dentro de la psicología, la parte de la psicoterapia, y cómo el ser humano pues sigue siendo el ente o sigue siendo el sujeto para poder seguir investigando y siguiendo esa parte tan importante del trabajo de la psicología. En este caso, la psicología transpersonal que también mencionaba el maestro. ¿Alguien gusta participar? ¿Alguna duda? Bueno, ¿alguien? Bueno, continuamos. Desde los descubrimientos de Freud, también haciendo un pequeño recuento de estos aspectos pues, fundamentales, se trabaja aparte de esta parte psíquica. También recordemos que Freud pues, es uno de los especialistas en esta parte de los pacientes histéricas o histéricos, o la histeria, como ustedes gusten mencionarlo, que son una de las manifestaciones y que él trabaja y comprendió esta parte de síntomas en este aspecto neurótico,
neuróticos o psíquicos que reprimían o se sigue reprimiendo, si lo vemos en nuestra actualidad todavía, como esta parte de nuestro inconsciente. ¿Por qué el ser humano no se manifiesta tal cual o por qué el ser humano reprime todas esas emociones, todos esos sentimientos y que al final pues se van acumulando y hace ese boom y pues tenemos como cierto resultado dentro de ello, pues el estudio consciente de lo que Freud manejaba, pero también que esto pues es como el ir y devenir de emociones y sentimientos que al final el ser humano va cargando, las lleva consigo mismos y al final el trabajo que se realiza dentro de esto pues nos va a llevar a algo productivo, a algo con trabajo y con ciertas terapias pues van a ir como pues van a ir desapareciendo y vamos a dar una mejor calidad de vida a los pacientes que recurran a este tipo de tratamientos, ¿sí? ¿Alguien más gusta participar? Adelante, maestro Alfredo. Me hace recordar el aspecto en el caso de Freud, que bueno, viendo el marco de circunstancias en el cual él desarrolla la terapia, la verdad es que hubo tiempo de crisis, había guerra, había muchas circunstancias complejas y bueno, partiendo de su teoría, él maneja la cuestión de la introspección y es interesante cómo al hacer un autoanálisis, él los guía por medio de preguntas, ¿no? Los va guiando y de tal forma como dice que se va exponiendo el conflicto que está ahí como que guardado. De alguna forma, ya con el paso del tiempo, otros exponentes, tanto del psicoanálisis como más tarde se maneja el conductismo y luego el humanismo, es una cuestión donde los mismos psicólogos realmente no se llegaban a poner mucho de acuerdo, pero guste a quien le guste, el psicoanálisis es el primero que implementa este análisis a profundidad y bueno, hasta la fecha, como dice, sigue siendo vigente. Habrá quien esté de acuerdo o no, pero es una realidad, ¿no? Correcto. Sí, de hecho, como bien lo menciona, es una de estas teorías que llegó para quedarse, porque realmente hemos visto el avance curativo en aspectos muy, muy importantes y quienes lo siguen trabajando y como bien nos dice, se respeta, ¿verdad? Porque hay varias teorías y cada uno pues puede guiarse con la que más le acomode, con la que más pues se sienta, ¿no? Identificado. Pero bien, bien como lo mencionaba maestro Alfredo, sabemos que dentro de ese trabajo de Freud, el inconsciente juega un papel muy importante porque conocemos, porque debajo de eso pues está esa parte de la conciencia, ¿sí? Y también de eso está el preconsciente también. Entonces, hay que conocer la mente humana, hay que ahora sí que trabajarla completa y concretamente para poderle dar un sentido a una terapia que podamos nosotros trabajar en el caso de Freud. Hay experiencias que nos van a, pues, nos van a llevar, ¿verdad?, a recurrir a ciertos aspectos muy importantes. Sí, maestra, le leo, maestra Lisette. Gracias por escucharnos, no se preocupe. Dentro de estos aspectos que menciona el maestro y que dentro de esas teorías y dentro del inconsciente y dentro de estas experiencias que nosotros nos vamos a encontrar con la vida cotidiana, pero también dentro de un aspecto infantil, lo voy a mencionar de esta manera, pues vamos a encontrar historias, vamos a encontrar realidades y vamos a encontrar también el deseo de poder trascender, lo voy a manejar de esa manera, independiente en cada estudio o en cada análisis que cada uno en este caso de Freud, pues realizaba a sus pacientes, ¿no? No todos, no el mismo método de análisis del inconsciente, preconsciente, pues tiene el mismo resultado con todos los pacientes. Por eso de repente sabemos que diferente estrategia, diferente método va a tener un diferente resultado. Vamos dentro de estos, sabemos que Freud manejaba estas experiencias
también tan importantes, y también observaba y se trabaja y lo seguimos trabajando muchos, lo que es la parte, y lo seguimos mencionando, lo que es el desarrollo psicosexual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque afín a todo lo que vamos mencionando, tiene una característica muy importante para poder entender lo que nuestros pacientes o nuestros estudiantes en este aspecto necesitan. ¿Por qué las funciones corporales son importantes? Porque toda esta parte del desarrollo, toda esta parte de una estructura, me permite también conocer ahora sí que la formación de la mente infantil, ¿sí? ¿Por qué necesita, vamos a mencionar esta teoría, o por qué necesita que yo en el lento aprendizaje, si ya lo vemos en el ámbito educativo, me tengo que enfocar en esto? Porque estoy viendo, ¿sí?, características importantes desde su desarrollo psicosexual. Nos lo comparte Freud. Y el otro es precisamente el famoso complejo de Edipo, ¿verdad? Que todos lo hemos trabajado con nuestros estudiantes, con nuestros alumnos, o lo hemos escuchado, ¿no? ¿A qué se refiere la famosa palabra del complejo de Edipo? Sabemos que dentro de ello es el núcleo como de esta parte de la neurosis, pero también que el niño a partir de cierta edad, 6, 7 años, pues se vuelve consciente de la naturaleza sexual, ¿sí? De la relación que existe dentro de, vamos a mencionar, dentro de los padres, pero que también empiezan a aparecer ciertos sentimientos de celos hacia, pues en este caso, pues es hacia la mamá. Y les digo, lo hemos trabajado porque es una de las características importantes que nosotros, o que nos fueron enseñando a nivel educativo, el famoso complejo de Edipo, ¿sí? ¿Alguien gusta participar? Yo, profe, Adelante. buenas noches. Pues sí, prácticamente lo que es el complejo de Edipo me va relacionado a lo que son los niños y niñas que llevan acerca de lo que son los sentimientos amorosos con los cuidadores, o más bien con los padres, ¿no? En este caso. Y pues eso se trata más que nada la teoría que lleva a cabo lo que es el psicoanálisis. Uh-huh. Sí, maestra, la seguimos escuchando. Sí, pues sería eso, profe. Ajá. Bueno, son esos lazos, esos sentimientos que podríamos decir, pues, que nosotros como adultos sabemos que son los celos que pueden empezar a aparecer en esa etapa, pero el niño a lo mejor no lo identifica de una manera completa, no la comprende todavía, y pues empieza a tener esa rivalidad o ese sentimiento de celos. Por ejemplo, de repente que cuando papá quiere abrazar a mamá, pues el niño no quiere, ¿verdad? Esa cierta inquietud que el niño no entiende, y que hasta a veces el adulto como que lo molesta sin saber que realmente también puede herir esos sentimientos pequeños que tienen los niños, ¿sí? Entonces, es tan importante conocer toda esta parte del psicoanálisis, y por qué en cada uno de los puntos, pues, aparece dentro de nuestras teorías educativas, sigue apareciendo Sigmund Freud. Y dentro de esas características, pues vamos a encontrar también esta parte de la represión, ¿sí? ¿Por qué la manera inconsciente? Bueno, acá nos menciona la maestra Lisette, es el sentimiento de amor o enamoramiento que se tiene hacia los padres, ¿verdad? Como bien, gracias maestra Lisette. En esa parte de represión que son los conflictos infantiles, como bien lo mencionaba la maestra, y el maestro también que estuvo ahí participando, a veces son como estos sentimientos reprimidos o fantasías que tienen el niño, en este caso, con alguien tan importante como es el vínculo que tiene con mamá, ¿verdad?
Dentro de eso, de esa represión, pues los sueños también juegan un papel muy importante porque en esos sueños se llegan a culminar los deseos, que a menudo dentro de esos sueños el niño va expresando precisamente sus deseos y sus fantasías en una etapa infantil, que es lo que venimos mencionando. Freud llamaba a esta parte de los sueños como una interpretación precisamente del inconsciente, ¿verdad? Porque realmente son, dentro de una fantasía, pues estos sueños aparecen en un espacio donde el niño pues está dormido, ¿verdad? Y dentro de ello, pues vemos también como esa parte de la mente, de cómo es tan poderosa y cómo identifica esta situación sobre esta parte de la plantilla y sobre experiencias también que pueden generar dentro de ese conflicto infantil, pues algo mayor, ¿no? Puede tener hasta cierto punto un trauma o alguna situación que necesite tratarse con tiempo, ¿va? ¿Alguna duda, alguna participación? Adelante, maestro Alfredo. Sí, maestra, y de acuerdo a lo que usted menciona, las etapas y el desarrollo que se van presentando es una realidad que va teniendo diferentes formas pues, de saciar, en este caso, sus necesidades en los niños, ¿verdad? ¿A qué nos referimos en específico? Bueno, este apego que se da tanto en el conflicto de Edipo como de Electra, pues son naturales hasta cierto punto, porque justamente ellos necesitan estar seguros, necesitan tener alguien que los represente y que los pueda proteger de alguna forma. Cuando esto no es como tal considerado, si se lleva al ámbito escolar, como dice, bueno, puede ser un niño retraído, un niño que pues siempre sea temeroso, ¿no? Esté inclusive en el rincón. Y entonces de ahí la importancia que sí puedan liberar ese tipo de conflictos. Correcto. Y la atención que nosotros como docentes damos partiendo de una observación. Por eso a veces ustedes que también están frente al grupo y que muchos de ustedes trabajan con niños, esta parte de la naturaleza del docente, pero también del niño, en ser muy observadores hasta cierto punto de lo que nosotros podemos apoyar a nuestros niños o estudiantes. ¿Por qué? Porque realmente dentro de ello emergen sentimientos, pensamientos y fantasías que por algún momento pues no se pueden lograr, no se logran alcanzar, y es ahí también cuando le entra el miedo o siente la culpa, tiene la vergüenza, ¿no? Y más si lo logró compartir y pues no pudo controlar ese sentimiento, esa emoción. Es tan importante saber y conocer a nuestros estudiantes o a nuestros niños, porque en este momento este complejo se vuelve importante porque estamos hablando de una etapa infantil. Cuando en el niño todo este tipo de situaciones pues le genera una vergüenza, le genera una culpa, pero sobre todo se vuelve temeroso ante ese sentimiento que él tiene y ante esos pensamientos que si no se logra explicar de una manera, pues se va a sentir más culpable de lo que ya es. Y si bien lo mencionamos, son fantasías, ¿verdad? que se tiene y que juega y sigue jugando un papel muy importante, porque no porque las épocas hayan cambiado ya no se sigan teniendo esos sentimientos. Eso va a seguir, como bien nos mencionaba el maestro Alfredo. Habrá alguien que diga que eso ya no funciona, pero vemos que sigue siendo recurrente en nuestras etapas educativas. Muchas gracias, maestro Alfredo, por su participación. ¿Alguien más? Sí, maestra. Adelante, maestra Isela. Sí, buenas noches. Buenas noches. Ahorita que comentan, pues relaciono mucho, ¿verdad? Estas actitudes con mis alumnos, precisamente por la etapa en la que ellos están. Esa, ah, esa, en esta etapa que se da esa inseguridad también en los niños,
porque al tener ese apego hacia su mamá o hacia su papá, ellos precisamente a veces alteran su conducta, así como comentaba el maestro. Esa alteración de conducta uno es muy observable en el aula. Y uno ahí va observando también cómo ellos descubren las emociones, que le origina, por ejemplo, miedo, inseguridad, alegría, gozo. Por ejemplo, cuando tienen el apego mucho, en este caso muy particular que les comento ahorita de una niña con su papá, su felicidad de ella es su papá. Siempre su papá, su papá, su papá. Y a veces comenta la alumna, ¿no? De que ella está muy triste cuando no está papá. Entonces ellos descubren ahí esas emociones, esos sentimientos, lo que la origina y cómo ellos pueden tratar, ¿verdad? De expresar esas emociones tanto en el aula como en casita, porque la muestran de diferentes maneras. Entonces, lo que yo observo es que muchas veces sí les da lo que es inseguridad, el no tener a la persona, el apego que traen ellos con su mamá o con su papá. Se da mucho, maestra, pero bastante. Muchísimas gracias, maestra Isela. Adelante, maestra Sara. Te escuchamos. Sí, hola maestra, buenas noches y compañeras también buenas noches. Solo es como una pequeña duda. Por ejemplo, en mi caso personal, mi sobrina, su papá a veces cuando abraza a mi cuñada, pues dice, ay, sí, mi mami, mi mami. Y la niña se pone así como, que la deje, ¿no? Y todavía le da un manotazo. En esos casos, ¿qué se podría hacer o es como platicar con ella y decirle, oye, no pasa nada, o cómo se podría manejar esa situación en caso de que ya sea como muy repetitivo, porque a veces pues sí lo hacen por torearla, digamos así, ¿no? Ajá. Pero a veces sí se pone así como muy a la defensiva, por lo mismo de que están comentando, ¿no? Ahorita ella ya la llevan a la guardería y todo, y pues se siente como muy apegada a la mamá, pero solo con la mamá. Y si no está la mamá, le gusta estar mucho conmigo. Entonces yo sí estoy ahí como que tratando de ayudarla y todo. Y yo sí le hablo mucho, pero sí es esa mi duda de saber cómo podría yo ayudarla Ayuda. a que no se sintiera sintiera esa incertidumbre o esa angustia que dicen ustedes que están comentando. Bueno, primeramente, ¿cuántos años tiene? Tiene 1 añito y 5 meses. Bueno, creo que en esta etapa, pues no, es una etapa normal, le vamos a llamar. Es una etapa que o sea, va a pasar, de todas maneras. Es una etapa donde en este aspecto los niños, bebés niños, porque todavía está muy pequeña, pues eligen estar con la persona de una manera, en este caso que solo está con mamá, pues porque todavía el apego es maternal, ¿sí? Entonces, ese apego maternal se va a ir alejando, pero también a manera del crecimiento de nuestros niños. En este aspecto no podemos decir que pues, hay una separación. Hay algo tan importante y esto va relacionado con su pregunta, maestra, esa parte de la crianza con amor. Sí, sí, que significa, hoy en día está como, bueno, siempre ha estado, porque no hay nada que se ha modificado de la noche a la mañana. Sin embargo, esa crianza con amor es precisamente darle al niño ese acercamiento con mamá, que pues, digo, los 9 meses no son en vano, ¿verdad? Dentro del vientre de una madre, darle esa parte de la crianza con mucho respeto, con mucho amor, y no es el que, bueno, como ya tienes 1 año, pues ya te quito y te hago un lado y yo ya sigo con la situación, en este caso, si ya se trabaja y etcétera. Entonces, considero que la pregunta, y espero que la mayoría también de los maestros y maestras que estén aquí, pues es algo normal. No creo que haya
una explicación y decir, bueno, hay que hacer esto y esto. Sin embargo, a lo mejor cuando ya vaya a una estancia infantil, pues va a tener nuevos amiguitos, nuevos materiales educativos que se van a utilizar. Entonces, posiblemente también empieza, pues, como a alejarse, pero porque también ya tiene nuevos, pues, nuevos amigos, vamos a llamarle nuevas cosas en que se distrae y que eso va a permitir a la otra persona, pues, empezar como a realizar nuevas actividades sin su pequeña bebé. No sé si me di a entender, maestra, si lleno su expectativa. ¿O alguien más gusta participar, maestros? Adelante, maestro Alfredo. Maestra, es una realidad, aquí de acuerdo a la pregunta de la maestra, la cuestión aquí es, según la etapa y el desarrollo que se esté manejando, ¿verdad? Tanto Freud como el doctor Jean Piaget considera que son una etapa en la que el niño a esa edad, pues es egoísta hasta cierto punto, ¿sí? Él quiere tener toda la atención posible. Nada más me llama la atención el detalle, a veces nosotros tendemos como que a hacer cierta broma, ¿no? Decía la maestra, ellos lo hacen como por torearla. Bueno, aunque es un espacio como que de broma, como que de chiste, si se siguiera repitiendo esta, ya cuando tenga mayor edad, ahí sí pudiera ya crear un conflicto, ¿no? Entonces, parte de lo que dice la maestra, ¿cómo ayudarla? Bueno, pues aunque está pequeña, la verdad es que ya tienen entendimiento y habría que explicarle a muy grosso modo que ella tiene su lugar, la mamá tiene su espacio también, el papá también, y si lo van entendiendo, solo sería como que ya no provocarla. Bueno, es una sugerencia nada más, ¿verdad? Sí, muy bien, maestro Alfredo. De hecho, está usted en lo correcto. Eso de torear o darles el avionazo no sería lo correcto, ¿verdad? Entonces, ir, sí, muy bien, maestro, gracias. Ir como sondeando, viendo a partir, bueno, aquí como ya perciben, ya tienen esas sensaciones, ¿verdad? Tal vez nuestro lenguaje no nos logren entender ni ellos comunicarse, pero sí van a haber formas sensibles hacia la pequeña para irle explicando, pero ya sin entrarle al juego, ¿no? Sino ya que el tono de voz cambie, el apapacho, o sea, a la hora de la explicación también influye mucho porque son las emociones que están a flote. Y como bien lo dice el maestro Alfredo, cualquier etapa, ellos ya escuchan, ellos ya entienden, ¿sí? Desde el momento que uno les habla, uno los mira, uno los apapacha, ellos pueden ser muy auditivos y también, pues sí, dentro de esta manera, dejar de buscarle, ¿no? Así como que sea muy repetitivo ese patrón de conducta, sino que buscar una nueva estrategia que sería, por ejemplo, perdón, una nueva estrategia sería realmente darle ese tiempo que menciona el maestro, pero ya no nada más también con mamá, sino también con papá. ¿Sí? Actividades contigo, actividades conmigo. Sigue siendo importante, porque en el momento que está con cualquiera de los dos, pues está al cuidado y ya va a observar, bueno, también de este lado me apapachan, me hablan bonito, me cantan, me leen un cuento y de este lado también, o sea, va a sentir ese vínculo de las dos personas. Muchas gracias, maestro Alfredo. Maestra Sara, quedó comprendido tu pregunta, contestada. Sí, de hecho, pues sí, me pareció muy importante el punto que tocó el otro maestro, porque sí, o sea, de hecho, como es la única niña, pues sí la tenemos consentida, sí tratamos de hablarle, de platicar con ella, de decirle las cosas cuando están mal, porque sí la corregimos mucho también. Entonces, sí me pareció muy asertiva su respuesta de ambos. Correcto, Gracias. gracias maestra. Ahora viene, también dentro de estos aspectos importantes, el yo, el ello y el superello, ¿verdad? Que dentro de estos puntos que estamos tratando, el yo
el yo, que es esta parte de un asiento muy importante, principal, precisamente de la conciencia, porque es el agente de nuestra mente, el que ejerce una represión, la vamos a llamar así, pero también el que consolida e integra puntos valiosos que son nuestros impulsos, nuestras tendencias y ante ciertas acciones que tenemos nosotros como seres humanos. Ahora el ello nos va a permitir esa parte de la inconsciencia, inconsciente de la mente, y este sitio es donde también mora esta parte de poder reprimir ciertos aspectos importantes dentro de nuestra memoria. Y el super yo, que los tres pues son tan importantes, pues es esta guía que de la mente y que nos traslada a una conciencia. En ese lugar tenemos donde se recuerdan posiblemente muchas ideas con las cuales luchar, o momentos o ideas donde pues como que no son tan importantes, o ideas que pues me da como temor expresarlas. Estos factores y estos puntos que menciona Freud, pues son los que cada uno de nosotros dentro de nuestra personalidad, dentro de nuestra conducta hemos llevado a cabo, y que posiblemente no le ponemos un título, pero que hoy, conociendo y viendo precisamente el enfoque transpersonal, pues sí, sabemos, ¿verdad?, que juega un papel súper importante. Dentro de nuestro programa también, y dentro de esta parte de lo que es el enfoque transpersonal, llegamos también, y lo mencionaba el maestro Alfredo hace un momento, está el conductismo, ¿verdad? Dentro de ello, y cada uno se va a quedar con la teoría que más le agrade, pero pues sabemos también que el conductismo dentro de la rama de la psicología pues tiene mucho que ver, mucho que trabajar, porque se sigue siendo este objeto de estudio de una observación y también del análisis de una conducta. En este caso, lo vamos a mencionar en el ámbito educativo, dentro de un salón de clases, que es donde nuestros estudiantes, aparte de casita, pasan más tiempo con los compañeros y con los docentes. Entonces, a veces pareciera mentira, pero vemos de todo tipo de conducta dentro de nuestras aulas, y acá el conductismo, pues, precisamente experimenta, observa primeramente ciertas características, y que bien sabemos que se trabajó primeramente con animales para poder después agregarle más sabor, ¿verdad?, al ser humano, y ver cómo poder trabajar esta parte de la conducta. Hay ciertas metodologías, como lo menciona, y algunas son empíricas, y de la empírica pues siempre se pasa a la parte experimental. Todos los resultados que nosotros encontremos, que nosotros experimentemos dentro del aula, porque nuestros niños, nuestros alumnos, estudiantes o infantes, son como ese laboratorio, ¿verdad? A ver, fulanito tiene esta conducta, y el trabajo de observación que hace el docente es, ¿por qué tiene esa conducta? No nada más es levantar un acta, reportarlo y a ver allá en dirección, a ver qué castigo le dan o cómo lo van a resolver. Por ello menciona dentro de esta teoría conductista que pues vamos a tener respuestas empíricas y vamos a tener algunas respuestas científicas, porque no todos dentro del aula pues se van por vamos a llamarlo, por el mismo lineamiento. Se utilizan diversas aplicaciones, diferentes medidas y diferentes formas de cómo nosotros podemos trabajar dentro de la conducta de cada uno de nuestros estudiantes. Esto significa que todos tienen un nivel importante dentro de un aspecto familiar, un aspecto educativo y un aspecto docente. Acá dentro del conductismo, pues, y ya viéndolo, nuestra área de educación, pues son 3 vínculos importantes, porque si yo empiezo a observar una conducta agresiva,
necesito, que son los ejemplos más claros que tenemos dentro del ámbito educativo, pues cómo es aquel estudiante también en casita, ¿sí? O cómo, por qué surge o por qué siente miedo cuando está en clases o cuando el maestro le pregunta. A ver, Juanito, ¿le entendiste? Y siente que si no contesta, pues algo está sucediendo. Entonces, el trabajo precisamente es hacer desde una observación de las técnicas o herramientas que nosotros utilizamos, llegar a primero pasar ese filtro con nosotros para ver después, bueno, no se pudo, pues ya lo paso en el ámbito psicológico, porque pues ahora ya hay en las instituciones, y si ya de plano, pues vamos a pasarlo a dirección o a buscar otro tipo de estrategia que nos permita solucionar cualquier problema de conducta o mental que pueden tener nuestros estudiantes. ¿Alguien gusta participar? ¿Alguna duda? Adelante, maestro Alfredo. Sí, maestra, estaba tocando usted muchos puntos importantes con relación a la conducta, ¿no? Si el conductismo hace eso, como dice, la observación, la experimentación y repetir, ¿no? El asunto para comprobar si se ha comprendido. Tanto Skinner como Watson, pues eran los máximos representantes de esta área, el propio doctor Boone, bueno, todos ellos lo que consideraban era eso, observar la conducta. Ellos querían dejar de lado la parte subjetiva y solo lo observable era lo que se podía evaluar como tal. Vemos que es funcional para algunas cosas. Yo en alguno de los métodos que pudiera decir que es aplicable es, por ejemplo, cuando el niño se tiene que aprender las tablas de multiplicar, ¿no? O sea, sí vas a tener que repetir hasta que se las aprenda, ¿no? Y a veces habrá quien haya sido inclusive formado a la antigua y ahí te va el castigo por no aprenderte la tabla, ¿no? Cosa que, bueno, en estos momentos ya hay variaciones, pero esta conducta de represión, de miedo, sí, obviamente se viene arrastrando desde pequeños. En lo particular, solo comentando un dato interesante, yo me voy más sobre la parte de andragogía. Sí trabajo con niños, pero es más con adultos, ¿no? Y a veces vemos que hasta la edad adulta todavía se sigue arrastrando ese proceso de inseguridad, ¿verdad? Entonces, bajo esas circunstancias, sí sería muy bueno que el aula se viera como una forma de laboratorio, donde sí se hagan varios experimentos para realmente conocer la personalidad de cada niño, ¿no? Y que el fruto sea más funcional cuando sea grande, ¿no? Correcto, maestro. De hecho, creo que el trabajo de cada uno de ustedes que está frente a grupo, si están frente a grupo o en el espacio, porque al final terminamos y estamos trabajando pues con seres vivos, ¿no? Con seres humanos. Esta parte repetitiva, como bien lo mencionaba, el repetir las tablas de multiplicación. Lo que no nos enseñaron era, si voy a repetir, ejemplo, la tabla de 3 por 1 y me la sé del 3 hasta el 10. De la tabla completa del 3. Lo que no me explicaron, por ejemplo, es que 3 por 8 es 3 por 8, 24, ¿no? Pero no me explicaron a la inversa, que 8 por 3 también es 24, ¿no? Entonces teníamos la obligación, como bien lo menciona el maestro, aprendernos la tabla del 3, pero pues todas las demás también. Si en esta época o buscando nuevas herramientas y nuevas estrategias, pues ahora como ya nuestro nivel cognitivo alcanzó también una madurez, pues ya sé que 3 por 8 me va a dar el mismo resultado si me preguntan 8 por 3. En este aspecto, maestro, como bien lo decía, pues fue la única forma también que se encontró para poder aprendernos las tablas, porque sabemos de antemano que si no nos la aprendíamos, o de antemano sabemos, hasta todavía, porque eso no va a cambiar matemáticamente, si el niño, el alumno, no se sabe las tablas de multiplicar, no va a saber hacer una operación más adelante. No va a saber dividir, no va a saber sacar raíz cuadrada, porque al final lo que siempre nos va a servir son las tablas de multiplicar para poder llegar a un resultado. Así sea, pues en el nivel profesional, si el alumno todavía sigue batallando, bueno, ¿y cuánto es 7 por 7? Porque pues nunca me las aprendí. Por eso no me gustan las matemáticas,
porque no sé cómo sacar una fracción matemáticamente. Entonces nos damos cuenta que esa herramienta repetitiva, mecánica, pues sí funciona y tuvo su auge, como bien lo mencionaba maestro, pero también que ahorita en algunas situaciones, algunos nuevos maestros con nuevos modelos educativos, pues han buscado estrategias para que nuestros estudiantes alcancen pues ese nivel de memorización sin ser tan repetitivos, ¿verdad? Bueno, dentro de nuestro programa y dentro de esta lectura y que venimos desde ver cómo nace todo esto, está el condicionamiento operante de Skinner. Y es ahí a donde juega también ese papel tan importante porque vemos cómo Skinner dentro de una caja, ¿verdad? Bien construida, trabajó con una rata. Experimentó de ciertas maneras para poder después aplicarla en el ser humano, ¿verdad? De repente, ¿somos mecánicos? Sí, todavía lo somos. Nos tienen que ahí como que sonar la chicharra para que reaccionemos, ¿verdad? Nos dan miles de indicaciones, pero no lo llevamos a cabo, seguimos, por eso el maestro tiene toda la razón en decir, si no nos dicen, no lo hacemos. ¿Sí? Entonces esa caja de Skinner era como precisamente encontrar una respuesta de experimentación para poder después imitar hasta cierto momento y hasta cierto espacio, imitar una conducta. Si quienes hemos visto esa caja de Skinner, sabemos que pues en el piso de abajo pues le pasaban ciertas corrientes, ¿verdad? Estaba como electrificado esa parte y pues ahí era un castigo. ¿Sí? Sabíamos que el botón rojo, o sea, hay una recompensa, porque por ahí ya teniendo ciertas formas de cómo castigar a este animal, pues al final sabía que si lograba alcanzar ese botón, pues le caía comida, ¿verdad? Entonces, el ser humano de repente, no con eso quiero decir que todos, pero sí todavía sobre la faz encontramos y vemos que pues nos tienen que impulsar, nos tienen que, no sé si hablar bonito, ¿verdad? Pero es la forma que encuentra el ser humano para poder motivarlo e impulsarlo y alcanzar sus metas y todo lo que necesita. ¿Va? Entonces, ese funcionamiento que tiene precisamente esa cajita, pues había un refuerzo positivo y un refuerzo negativo. Que nadie, ¿verdad?, quisiera pasar por esos puntos, pero en su momento el condicionamiento pues es visto como un estímulo negativo y un refuerzo. ¿Por qué? Porque en eso se introduce precisamente alcanzar lo que deseo, pero a veces realmente alcanzar algo sin sentir mucho dolor. ¿Sí? Si hablamos de emociones y sentimientos, si hablamos de la forma educativa, de cómo nuestros estudiantes hasta cierto punto nosotros los impulsamos precisamente, pero de una manera positiva. Ahora viene el refuerzo negativo, no, pues otra vez Juanito está haciendo de la suya, a ver Juanito, se me va, ¿sí? Ya viene el castigo. Ese funcionamiento nos va a permitir pues hacer esa parte negativa y positiva. Bueno, es que si yo tengo miedo, perdón, al participar, pero el maestro no me hizo caso, entonces para la otra, pues ya, ¿para qué hablo? Si no me puso atención y le puso más atención a fulano o a mengano, entonces yo mejor me alejo y así no pasa absolutamente nada. Ahí entra esa parte del refuerzo negativo, porque realmente había la intención, pero por momentos X, que pues de repente también nos pasa a nosotros frente al grupo, nos olvidamos de la participación que tenía el estudiante y resulta que otro más habilidoso pues participó y dijo, no, pues ya mejor no participo. Algo dentro de esto que dentro de nuestra aula
dentro de nuestro pequeño laboratorio, nosotros tenemos que ser el eje motivacional para nuestros estudiantes, ¿sí? Con toda aspectos negativos y positivos que hay dentro de nuestra aula, buscar ese botón de color rojo, tocarlo para poder sensibilizar y poder entender ese proceso que tienen nuestros estudiantes. ¿Alguna duda? ¿Alguna participación? Adelante, maestro Alfredo. Sí, maestra, me hizo recordar de los sistemas que hay de las escuelas militarizadas, ¿no? Donde se aplica el conductismo pues al 100%, porque obviamente no nos imaginamos a alguien que va a estar en este tipo de trabajo pues muy relajado, ¿no? O sea, tiene que estar siempre en una condición precisamente obedeciendo órdenes. Y digo, no es que sea la persona un robot, sino que sí se ocupa para esta situación, porque hay responsabilidad y hay vidas envueltas, ¿no? En el cuidado. Entonces, efectivamente, va a ser muy funcional para algunas cosas. Como dice, ya ahorita hay otras técnicas, la pedagogía ha avanzado bastante e incluso se pueden combinar por momentos psicoanálisis, por momentos de conductismo y algunos otros elementos como el humanismo, pero bueno, todo con la idea de que la persona, de acuerdo al enfoque transpersonal, sí pueda trascender más allá de lo que es su personalidad y su persona, ¿no? Uh-huh. De hecho, maestro, ahorita que toca esa parte de cómo trascender en la pirámide de Abraham Maslow, vamos escalando paulatinamente y cuando llegamos a la última, pues viene el aspecto transpersonal. No es que ya culminé cierto punto y ya soy una persona realizada, ya tengo un trabajo, ya tengo un esposo, ya tengo hijos y pum, se acabó. No, viene la búsqueda de algo más, como bien lo mencionaba maestro, y cada uno va a tener ese eje central en la vida, qué es lo que nosotros buscamos y qué es lo que nosotros queremos y cómo trascendemos en ese aspecto principal. Yo toco el momento educativo porque realmente es a donde muchos de nosotros nos desempeñamos. ¿Qué es lo que estoy sembrando? ¿Cómo motivo a mis estudiantes y cómo me van a recordar mis estudiantes? ¿Va? Como esta nueva forma en una educación, pues ya con nuestras nuevas pedagogías, como bien lo mencionaba, pues dejar dentro de eso el alcance, ¿verdad?, a cada uno de nuestros estudiantes, la valoración y la motivación que cada uno de ellos en su momento lograron necesitar. Gracias, maestro Alfredo, por su participación. ¿Alguien más gusta participar? ¿No? Continuamos. Bueno, esta teoría humanista también que hace un momento el maestro Alfredo tocó, ¿verdad? Y que sabemos también que es dentro de estas corrientes, corrientes humanistas, pero que nos invitan esencialmente a esta parte de poder alcanzar partiendo de una experiencia, pero también de observando estados alterados también de conciencia, como y por medio de ese potencial humano que todos tenemos, ¿verdad? Este factor nos va a invitar precisamente a algo tan importante como es dentro de la parte psicológica, pues vamos a decir como en reacción un poquito al conductismo y al psicoanálisis, que como que la teoría humanista nos dice, no, es que lo mencionaba también el maestro Alfredo, la teoría humanista me permite ir más allá de lo que pudo haber sido un castigo, de lo que pudo haber sido un ensayo por error, de lo que pudo haber trabajado Freud, etcétera. Acá ya me invita precisamente a ser un humano capaz de elegir su propio destino, porque ya estamos en esta parte de la psicología humanista. Y también que el ser humano es libre, ¿verdad?, de establecer sus propias metas y también sus propios objetivos y, ¿por qué no?, su propio destino. En esta parte de la teoría humanista,
cada uno de los que estamos, vamos a poner el ejemplo de los que estamos aquí, cada uno de nosotros que estamos aquí somos responsables de nuestras propias elecciones y de nuestras propias conductas, ¿verdad? Sabemos que hay una consecuencia en cualquiera de los actos, pero principalmente sabemos que dentro de ello, si nosotros actuamos de una manera responsable, pues sabemos que vamos a tener un beneficio agradable, una recompensa, vamos a llamarlo de esa manera, agradable. La parte de humanista precisamente se enfoca a esa parte de que la experiencia, hace mucho hincapié en la experiencia porque eso es lo que nos hace dentro de esto más soportable, vamos a llamarle de esa manera para no llamarlo castigo, como en las otras teorías, más soportable una vivencia de nuestro día a día. ¿Va? Y dentro de ello, finalmente, nosotros como individuos, a cada acción que realizamos, le damos una importancia, ¿verdad? Porque ya estamos en la parte del humanismo. Y dentro de ello, precisamente, vamos a destacar algo tan importante que lo trabajaba Carl Rogers, ¿sí? Y él, dentro de esas, Carl Rogers, dentro de esta teoría, hablaba de el yo mismo, ¿sí? El yo organismo, el yo que puedo concluir cualquiera de las acciones que puedo trabajar porque soy una persona responsable, soy una persona que percibe mi mundo como mi yo, ¿sí? Por eso mencionaba hace un momento, somos todos los que estamos aquí, actuamos de una manera completa porque somos quienes vamos buscando ese destino, ese objetivo, ese camino. El actuar precisamente del yo y de una vida cotidiana, de una vida diaria que tiene el ser humano y que en esa vida pues va buscando una experiencia, porque todos los días aprendemos algo nuevo. A ese punto que quería yo llegar. Todos aprendemos algo diferente, todo sujeto es importante, no solo soy yo, mis características son importantes, pero quienes están en mi entorno también son importantes, porque estoy hablando precisamente de algo humanista, de algo que yo estoy buscando satisfacer, primero satisfacerme para poder satisfacer a las demás personas. ¿Sí? ¿Alguien gusta participar? Adelante, maestro. Sí, maestro, de acuerdo entonces a lo que está usted explicando, el humanismo, podemos recordar que por la contraparte de las dos teorías que ya vimos, esta, aunque viene también en cierto modo, de Europa, se hace muy importante en América, ¿no? Con Abraham Maslow, con Carl Rogers, y se hace en los tiempos de bonanza, de donde después de haber pasado una guerra y todas las vicisitudes que se presentaron en su momento, ahora había que disfrutar la vida y había que recompensarse de todo el sufrimiento que ya se estaba teniendo, ¿verdad? Como tal dice, el sufrimiento humano es una gran cuestión que ha abarcado pues la historia de la humanidad, y cuando hay oportunidad de disfrutar cierta libertad, bueno, pues se toma, ¿no? Y justamente Maslow dice a través de la pirámide, Carl Rogers dice, a ver, dentro de tu responsabilidad, ¿qué es lo que quieres y buscas en tu vida, ¿no? Y a partir de ahí es como empieza un proceso de liberación y de autocomplacerse, logrando suplir necesidades, pero bueno, la naturaleza humana es que ya cumplí este objetivo y quiero más. Y bueno, pues precisamente de eso se trata, inclusive de lo transpersonal, ¿sí? Ir más allá de la persona, ¿no? Exacto, muchas gracias, maestra. Toca usted un punto muy importante, la liberación. Dentro de esta evolución humanista hay tres aspectos importantes, que son la parte liberal, la parte real y también la parte integral que tiene el ser humano. La parte liberal consiste principalmente en ese reconocimiento que se tiene como persona al margen precisamente de nuestros educandos, ¿va? Va ese reconocimiento. Para que esto esta es la parte liberal, para que esto sea real, como bien lo mencionaba maestro, viene la naturaleza del educando con base para su educación, ¿sí? Soy libre, como bien lo mencionaba, soy real, pero también soy íntegro.
Y esa integridad viene acompañado precisamente de algo tan importante como es el potencial humano. La característica importante que tiene el ser humano, su interior, mi yo interior, mi yo, le voy a llamar mi yo filosóficamente hablando, mi alma, ¿no? Que quiero que trascienda, que ese conocimiento, ese intelecto sea grande, lo tengo que desarrollar. Esta parte dentro de la evolución humanista, que es lo que pide Carl Rogers realmente para poder alcanzar tus objetivos. Y Abraham Maslow, como bien lo mencionaba maestro, precisamente, ¿qué necesito al culminar cierto paso que damos, porque todos estamos en diferentes posiciones dentro de la pirámide de Abraham Maslow? Algunos ya podemos estar en la cuarta, en la quinta y algunas en la sexta, que aunque todavía no entra dentro de esa pirámide como tal, pero sabemos que es lo transpersonal. Es ir más allá de lo que ya tengo. ¿Sí? ¿Cómo satisfago ahora una necesidad que todavía es latente dentro de mí? Hay algo que me pide hacer más por este humanismo. ¿Sí? Entonces, dentro de la mayoría de esta totalidad humanista, pues vamos a encontrar precisamente que el ser humano siempre va en busca de la autorrealización, sin saber que dentro de ese camino, pues hay aspectos importantes, o por muy pequeñas que sean, ya somos autorrealizables, ¿va? Maestra, Adelante, buenas maestra. tardes. Buenas tardes. Ahí, bueno, yo lo que estudié decía que era la cuarta fuerza. ¿Por qué? Porque ya reunía lo físico, lo psicológico, lo social y lo espiritual. Eso me pareció muy importante porque ahí menciona que hay personas que dejan que la vida suceda, ¿verdad? Hay otras que dejan que no suceda, intervienen para que suceda lo que ellas quieren. Y hay otras, pues ya, o sea, sería por etapas, ¿verdad? Y así vamos. Por ejemplo, Abraham Maslow, él menciona la autorrealización. Para mí, lo que yo entiendo de autorrealización quiere decir que es constante todos los días, día a día. ¿Por qué? Porque está en uno mismo. ¿Cómo voy yo a proyectar algo si yo no lo estoy viviendo? Es de la propia experiencia. Por eso ahí, ahora sí que se juntan las cuatro, ¿verdad? Y es básico para el ser humano. ¿Por qué? Porque a veces queremos decir algo, pero no predicamos con el ejemplo. La autorrealización es cada día. Todos los seres humanos tenemos que estar dispuestos a aprender. Yo siempre digo, aquella persona que lo sabe todo está muerto. Yo sigo estudiando. ¿Por qué? Porque es muy interesante todos los días. Entonces pienso que cuando él habla de la autorrealización es día a día, constante, con uno mismo. ¿Para qué? Para ayudar a nuestros semejantes. ¿Por qué? Porque a veces no se dan cuenta de ellos cómo están, entonces hay que hacerlos conscientes del aquí y el ahora. Por eso me gusta mucho esta materia, porque habla así de todos los enfoques y entonces llega uno a ese punto donde uno se da cuenta que el poder está dentro de uno mismo, pero también habla de lo espiritual, ¿verdad? Que tenemos que tener algo que nos lleva más allá. Por ejemplo, lo que le pasó a Víctor Frank, ¿verdad? También habla ahí de él. Y todos los teóricos tienen algo muy importante que aportar. Entonces se forma esta psicología, de lo que estudié, psicología transpersonal, que reúne ya los cuatro enfoques y es básico para el ser humano. Ahora sí que estamos ahí un escaloncito más allá, ¿verdad? Correcto, maestra. Gracias por su participación. De hecho, es una autorrealización constante, como bien lo mencionaba, porque el ser humano debe de ser consciente de su existencia y de lo que busca en esta existencia. Aristóteles mencionaba que el ser humano deja de aprender el día que muere, porque ese día sí hay una trascendencia espiritual, porque sí dejamos. Y dentro de ello, todo esto es psicología. Y dentro de ello también otro de los filósofos nos menciona que no hay ser humano que lo sepa todo, ni ser humano que no sepa nada. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante dentro de este humanismo, porque nosotros trascendemos, ¿sí? De una manera, pues que estamos conscientes, ¿verdad? ¿Qué hago yo aquí?
y ahora, ¿y qué necesito? ¿Qué busco? ¿Qué es lo que me llena ese sentimiento? Que vamos a llamarlo como de un aprendizaje que necesito, que me guía, como bien lo mencionaba la maestra, y que ese aprendizaje al final de cuentas lo que va a promover es que yo sea participativa dentro de un contexto. Y es lo mismo que nos suceda. Nos sucede todos los días, bueno, ¿y hoy qué hago? Y ya todos nuestros pendientes ya los tenemos, ¿verdad? Y de ir, es lo mismo que pasa dentro de ello, porque nos está invitando a que nosotros también como docentes, si estamos frente a grupo, empecemos a innovar dentro de nuestros espacios educativos. ¿Alguien más gusta participar? Bueno. Para finalizar nuestra sesión del día de hoy, vamos a cerrar con Carl Rogers, principalmente porque Carl Rogers fomenta algo muy importante en el ser humano, el espíritu cooperativo, ¿sí? Ese espíritu cooperativo que de repente nos olvidamos, y primero yo, después yo, y al final yo. Entonces, como que los que están a mi alrededor, pues no hubo, ¿verdad? Esta parte de ser yo dentro de que me nazca, ¿verdad? Ser cooperativo. También nos invita a que seamos dentro de este espacio educativo, procurar que nosotros maestros que estamos frente a grupo, busquemos nuevas estrategias para fomentar la enseñanza de una manera humanista. Intentar también comprender a nuestros alumnos poniéndonos precisamente en su lugar y ser sensible ante situaciones y ante sus sentimientos. Podemos hablar aquí, dentro de lo que Carl Rogers menciona, la empatía. Rechazar dentro de nuestros espacios educativos posturas autoritarias y egocéntricas, que eso es lo que ya no debemos de. Si busco un trabajo cooperativo, un espacio cooperativo, un espacio donde está el respeto, la voluntad, pues voy a eliminar espacios autoritarios y también espacios egocéntricos. Aquí todos valemos y es tan importante. Por ejemplo, habemos ahorita en esta sesión y cualquiera de nosotros es tan importante en casita, en el espacio de trabajo, con nuestros hijos, con nuestros alumnos, todos somos importantes, nos dice aquí Carl Rogers. ¿Por qué? Porque dentro de ello, principalmente, nos menciona que toda experiencia que nosotros podamos compartir y podamos recibir en un aula nos va a permitir también avanzar como seres humanos extraordinarios, únicos, auténticos, ¿sí? Y pues ahora sí que para finalizar estos temas que fueron muy gratos en nuestra primera sesión, tengo una actividad y me gustaría que levantara la mano quien guste participar. En este momento no la van a escribir ni nada, más bien la van a compartir. La actividad consiste, igual algunos de ustedes lo ha hecho en el aula, lo hacemos a veces para conocernos un poquito más. La actividad se llama ¿Quién soy? ¿Sí? La primera sería, quien guste participar, ¿quién soy en este momento? ¿Quién soy? Esa es la primera pregunta. Adelante, maestro Alfredo. Sí, maestra, bueno, soy una persona que, aunque a partir de determinada edad, puedo decir mis años, 49 años, siempre estoy en la búsqueda precisamente de completar mi misión de vida, que es tanto conocer para un beneficio personal, pero también, todavía más importante, para poder ayudar y apoyar a las personas. O sea que soy un ser productivo, así me considero. Eso, muchas gracias, maestro Alfredo. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Quién Yo, soy? maestra. Adelante, maestra. Yo soy María Bonifacio Aguilar Moreno, soy de Tamaulipas. Soy una persona, ahora sí que consciente de lo que tengo a mi alrededor, de lo que soy, satisfecha por todo lo que he logrado, agradecida con Dios por mi vida, porque he tenido muchas bendiciones en mi camino, ¿verdad?
con todo lo que me rodea. No digo que no me han pasado cosas que me han estresado, pero gracias a Dios he ido ahí de la mano de Él, ¿verdad? No me he soltado y cada día recibo más bendiciones. No sé qué estaré haciendo, pero me va muy bien. Eso. Gracias. Muchas gracias por su participación, maestra. ¿Alguien más? Yo, Rocío. Adelante. Bueno, soy Rocío, soy mujer, soy madre, soy hija, soy amiga, soy compañera, soy empleada y ahorita pues actualmente estudiante, sobre todo igual pues para aprender más. Es importante el conocimiento o la capacitación continua y sobre todo también para enseñarle a mis hijos que nunca es tarde para aprender, que nunca es tarde para conocer y sobre todo también para los pacientes, ¿no? Donde yo actualmente trabajo es en la Secretaría de Salud. Muchas gracias por su participación. Trabajas en un lugar donde se necesita más humanismo. Así Muchas es, gracias. trabajo en un hospital donde desafortunadamente pues ahí llega la necesidad de no tener una salud, ¿no? Y es muy complejo porque pues al final del día todos llegan hacia nosotros, ¿no? Siempre se dice que trabajo social es la parte humana, pero más que eso es como también darles el espacio y la apertura, ese acompañamiento, porque a veces pues los médicos o las enfermeras pues se dedican o abordan más al padecimiento, ¿no? A la enfermedad, pero así nosotros no, porque nosotros nos acercamos a la persona, al ser humano, a los sentimientos, les damos esa pausa o esa pauta para poderse expresar, que a lo mejor con el médico, que les habla con muchos tecnicismos, pues no tienen hasta cierta manera esa confianza, ¿no? Y con nosotros es todo lo contrario, ¿no? Debemos de tener esa apertura de escucharlo, ¿no? Correcto, maestra Rocío, muchas gracias. ¿Alguien más? Una participación más y con ello concluimos. ¿Quién soy? Yo, maestra. Adelante, maestra Isela. Sí, buenas noches. Bueno, ¿quién soy? Bueno, yo soy una maestra, estoy en el nivel preescolar, tengo 51 años, con 28 de servicio y con muchas ganas de actualizarme y de estudiar. Cada año yo estoy tomando cursos y cursos, no me quedo, me gusta saber, conocer, pero sobre todo llevarlo al aula también. Yo creo que nuestros alumnos, ellos necesitan tener lo mejor enfrente. Y eso a mí me da mucha satisfacción personal, el poder yo ser una buena profesionista. Pues soy mamá también de 3 hijos y en el ir y en el venir de la escuela y la casa, los hijos, se me van los días, o sea, se me van los años. Siento que se me está yendo demasiado rápido el tiempo para todos los proyectos que yo quisiera hacer. Me gustaría aprender música, me gustaría, no sé, tantas cosas que yo quiero hacer, que no, creo que no me da la vida, no me va a dar para tantos proyectos que quiero. Pero bueno, lo real y en lo que estoy ahorita es aquí en clase, estoy como estudiante, me siento renovada como estudiante, me siento como que estoy iniciando. Y, y ahí vamos despacio, maestra. Sí. Muchas gracias, maestra Isela, y nos empapa un poquito de su enjundia, de su alegría, y esperemos que Dios le permita alcanzar todos esos anhelos que usted sueña y que los logre. Muchísimas gracias a todos, y realmente la pregunta a veces es tan fácil de escuchar y difícil de contestar. ¿Quién soy? Podemos mencionar que todos los que estamos aquí somos personas extraordinarias, seres humanos llenos de mucha vida, como bien lo menciona la maestra, con muchas alegrías, y sabemos de antemano que tenemos nuestras debilidades y que también somos seres humanos que cometemos errores, pero en este momento somos seres humanos extraordinarios compartiendo una sesión muy, en mi caso, muy satisfecha
de sus participaciones, de quienes entraron hoy, se dieron el tiempo de estar en su primera sesión sincrónica. Muchísimas gracias a todos por su atención y nos vemos la siguiente semana. Estático estaría muerto. Eso viene a relación de lo que mencionaba yo. Ajá. Perfecto, maestra. Muchas gracias. Gracias, maestra. Muchísimas gracias a todos por su atención y nos estamos viendo la siguiente semana. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Cuídense. Muchas gracias, un abrazo. maestra. Mañana les subo primero yo en mi trabajo. Claro que sí. Claro que Plataforma. sí. Buenas noches. Hasta mañana y gracias. Buenas noches. Hasta mañana.